Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque podemos nuevamente reunirnos a través de este sistema, a través de este medio de YouTube, a través de la Internet también, para seguir estudiando la palabra de Dios, continuar con este estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Bendito sea Dios porque vamos ya en la segunda parte del capítulo 20. Gracias a Dios porque a lo largo de 32, 33 semanas ya hemos podido ir estudiando poco a poco este hermosísimo libro, este libro lleno de enseñanza, lleno de ánimo, lleno de esperanza. Y este libro también tan mal comprendido, tan mal estudiado muchas veces. Así que gracias a Dios que podemos continuar con el estudio. Les pido por favor que me acompañen a orar para que pongamos este tiempo y este estudio en las manos de nuestro Dios. Oremos por favor. Padre nuestro, bendito Señor, te agradecemos nuevamente por todas tus bendiciones, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, para acercarnos con toda libertad a tu palabra. Ahora que lo estamos haciendo, queremos poner este tiempo en tus manos, pedirte que tú tomes el control de estos medios, que tú tomes el control de este tiempo y sobre todo que tú tomes el control de nuestra vida. Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que hagas que esta palabra a la cual nos vamos a acercar ahora sea pan de vida para nuestro espíritu, que sea pan de vida para nuestro ser entero. Gracias, bendito Dios. Bendice, por favor, a quienes están escuchando este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, pues la semana pasada, en la clase pasada, comenzamos con el capítulo 20 de Apocalipsis y le dedicamos buen tiempo a hablar del milenio o de los 1000 años, que es la frase que se encuentra en la escritura. Así que yo espero que a estas alturas, que para el día de hoy, todos ustedes que están siguiendo estos estudios tengan claro ya a qué se refiere la Biblia cuando habla de los 1000 años, o conocido coloquialmente como el milenio. Ya vimos hace 8 días las tres principales corrientes de interpretación teológica que existen al respecto: el llamado premilenialismo, el llamado postmilenialismo y el llamado amilenialismo. Ya comentamos también a cuál de estas corrientes de interpretación bíblica nosotros nos adherimos más, porque es la que consideramos más bíblica de las tres. Ustedes ya saben que estoy hablando del amilenialismo. Y bien, hablamos también hace 8 días de lo que es la primera resurrección. Hablamos de lo que es la resurrección final también. Hablamos algo de la primera muerte, de la segunda muerte, y finalmente llegamos hasta el versículo 6. Así que hoy vamos a continuar a partir del versículo 7 y espero que nos dé tiempo de terminar el estudio de este capítulo de Apocalipsis. Estoy compartiendo aquí pantalla con ustedes. Déjenme regresarme. Ok, ahí está la primera diapositiva. Entonces, Apocalipsis 20, le hemos puesto el título de El milenio y el juicio ante el gran trono blanco, a todo el capítulo. Yo quisiera compartir con ustedes, antes de entrar en materia, un canto que es un canto hermoso, es un himno muy conocido, lo cantamos mucho en nuestras iglesias y tiene que ver con el tema principal de este capítulo. Así que, por favor, escuchémoslo y que nos sirva como introducción para este estudio bíblico.
las almas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista llena está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria salvador impartirá. Cuando los llamados entregan su celestial hogar, y que sea pasada lista llena está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando toda vida enezca en nuestra obra se enseña, y que sea pasada lista llena está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bien, hermanos, pues gracias a Dios, así es, algún día allá se va a pasar lista y anhelamos en ese día estar ahí presentes delante del Señor y responder felices a nuestro nombre cuando se abra aquel libro llamado Libro de la Vida. Bien, entrando en el tema nuevamente del capítulo 20, recuerdan que lo subdividimos en 3 subtemas. El dragón atado, que va del versículo 1 al 3, que lo vimos hace 8 días. El dragón desatado, que va del versículo 4 al 10. Vimos una parte, hoy vamos a continuar en la segunda parte de esta sección. Y el juicio ante el gran trono blanco, que va de los versículos 11 al 15. Así que vamos a continuar con esta segunda sección, el dragón desatado, de los versículos 4 al 10, de los cuales ya vimos los versículos 4, 5 y 6. Continuemos a partir del versículo 7. Abran por favor sus Biblias, tengan sus Biblias ahí a la mano y lean directamente de la palabra. Apocalipsis 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, dice aquí entonces, comienza diciendo el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan. ¿Cuándo será eso? Bueno, cuando el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo se cumpla, cuando el evangelio haya sido predicado en su totalidad hasta lo último de la tierra, como el Señor anunciaba en Mateo capítulo 24, cuando el trigo y la cizaña o las uvas del capítulo 15 hayan madurado, cuando tanto el trigo, que es el pueblo de Dios, metafóricamente hablando, como la cizaña o las uvas, como lo presentan en el capítulo 15, que es el reino antidios, que son los seguidores de la bestia, que son los que recibieron la marca del nombre de la bestia. Cuando todos estos hayan madurado, entonces es cuando los 1000 años simbólicamente se cumplirán. Ya mencionamos hace 8 días, no hablamos de 1000 años en un sentido literal, sino en un sentido simbólico. Creemos que estamos viviendo dentro de esos 1000 años simbólicos que representan el tiempo transcurrido entre la primera venida del Señor Jesucristo y su segunda venida que estamos esperando. Entonces, dice aquí que cuando ese tiempo se cumpla, Satanás será suelto de su prisión. También hace 8 días explicamos por qué podemos asegurar que Satanás está actualmente atado. El Señor Jesucristo lo ató cuando Él vino en su primera venida y Él sigue atado. Y alguien ha dicho, bueno, ¿y por qué hay tanta actividad demoníaca entonces en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué da la impresión de que viéramos a Satanás actuar a lo largo y a lo ancho del mundo? Bueno, porque es Satanás quien está limitado, quien está atado. Hay demonios que están sueltos pero son demonios que están también limitados, que están acotados por el poder de Dios presente en este mundo. Entonces, al final de este tiempo, cuando ese milenio simbólico, cuando esos 1000 años simbólicos terminen, que será poco antes de la venida del Señor Jesucristo, no podemos determinar qué tiempo antes ni cuánto va a ser ese breve tiempo del que nos habla el versículo 3. En el versículo 3 de este mismo capítulo 20 nos dice que será desatado por un poco de tiempo. No sabemos a cuánto tiempo se refiere exactamente, solo que es un breve tiempo, es un poco de tiempo. ¿Con qué propósito? Bueno, lo dice muy claramente, engañar a las naciones de los 4 puntos cardinales. Si en esta época que nosotros estamos viviendo, que algunos la han llamado la era de la iglesia, algunos la han llamado la era del Espíritu Santo, este tiempo que vivimos, si en este tiempo el evangelio puede ser predicado con toda libertad, aun cuando hay oposición, aun cuando hay obstáculos, aun cuando hay persecución en contra de la iglesia, sin embargo, el evangelio está siendo predicado, puede ser predicado, y en la gran mayoría de los países en el mundo existe libertad para hacerlo, aun cuando hay algunos países en los cuales hay persecución al predicar el evangelio. Pero esto, hermanos, va a cambiar. Esto va a cambiar y no sabemos en cuánto tiempo va a cambiar. Cuando Satanás sea suelto de su prisión, entonces esta libertad de la que ahora gozamos se va a terminar, porque dice que va a engañar a las naciones de los 4 puntos cardinales. Y cuando uno ve todas estas ideologías totalmente antirreino de Dios, totalmente demoníacas, que se multiplican en nuestro mundo actual,
uno se pregunta si no estaremos ya viviendo ese tiempo, cuando verdaderamente hay un engaño a las naciones en pos de ideologías antirreino, de ideologías antivida, como es la ideología de género, que pretende engañar y decir que algo tan básicamente creacional como es el que los seres humanos hemos sido creados hombre y mujer, decir que eso solamente es una construcción social, que es algo impuesto por el patriarcado y que una persona puede decidir finalmente si es hombre o si es mujer, independientemente del sexo biológico, genético, cromosómico que tienen cada una de sus células. Y vemos que este engaño cada vez se difunde más y cada vez se toma más como una verdad. Y lo menciono solamente como algo icónico porque es sumamente notorio, pero lo mismo es toda esta cultura de muerte que se ha desatado, por ejemplo, en favor del aborto, el aborto como una decisión personal de cualquier mujer que simplemente por el hecho de que le estorba estar embarazada puede decidir quitarle la vida a su bebé, o la gran promoción que hay de la eutanasia, mal llamada a veces muerte por compasión, pero donde simplemente alguien puede decidir que ya es el tiempo de dejar de vivir y quitarse la vida o pedirle a alguien más, incluso a un médico que lo ayude a quitarse la vida. Todo este engaño, el mismo engaño de que Dios no existe, de que Dios es un invento del hombre, de que Dios es creación del hombre, todo eso se va a multiplicar en ese tiempo. Dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, es decir, a aquellas que están en los cuatro puntos cardinales. Y después viene una mención que ha dado lugar a un montonal de interpretaciones y a un montonal de teorías, porque se menciona de una manera misteriosa aquí en la segunda parte del versículo 8, después de que dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Quiénes son Gog y Magog? A ver, vamos a tratar de ser textuales, vamos a tratar de ir a la escritura, vamos a tratar de encontrar qué es lo que la escritura nos permite conocer sobre Gog y Magog. Bueno, como en muchas otras partes del Apocalipsis, Juan se está apoyando en los profetas, en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, principalmente en los profetas mayores. Y en Ezequiel, si ustedes leen, y por favor traten de leer todo el capítulo 38 y todo el capítulo 39 de Ezequiel, van a ver cómo se menciona varias veces a Gog y a Magog. Ahorita vamos a leer los versículos que ya tenemos en la pantalla de Ezequiel, pero debemos de entender que aquí en el Apocalipsis está haciendo una referencia simbólica de Gog y Magog, igual que en otras partes del Apocalipsis hace referencia a Jezabel, por ejemplo, uno de los mensajes a una de las 7 iglesias, una de las cosas que el Señor le reprocha a una de estas iglesias es que toleran ahí a Jezabel. Y Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento que obviamente ya no existía en el primer siglo de nuestra era, pero se está refiriendo simbólicamente a alguien, una mujer probablemente, una falsa profetisa, tan malvada como lo fue Jezabel en el Antiguo Testamento. Igual se habla de Sodoma, cuando Sodoma ya no existía desde hacía muchísimos siglos, o se habla de Babilonia también en un sentido simbólico, o de la misma Jerusalén igual en un sentido simbólico. En ese mismo sentido simbólico se está refiriendo aquí a Gog y a Magog. A ver, por ejemplo, Ezequiel capítulo 38, versículo 2 dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal,
y profetiza contra él. Y aquí lo primero que tenemos que destacar, en el libro de Ezequiel se menciona a Gog como una persona. De hecho, es un príncipe, dice aquí. Y Magog es un lugar, es una tierra, es un principado, un reinado sobre el cual gobierna Gog. Sin embargo, en el Apocalipsis, en este versículo que acabamos de leer, se menciona Gog y Magog como si fueran dos naciones o como si fueran dos personajes. Ezequiel 38:16 dice, y subirás contra mi pueblo, Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. En el siguiente capítulo 39 de Ezequiel, versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Como vemos, el libro de Ezequiel se refiere a Gog, príncipe, y a Magog, su reinado o su país, como representante de los enemigos de Israel, de aquellos que subirían contra la nación de Israel para destruirla, pero que en lugar de poder destruirla, de alcanzar ese propósito, serían destruidos por el mismo Dios de Israel. Entonces, aquí en este pasaje de Apocalipsis, tenemos que entender en ese mismo sentido simbólico que Gog y Magog no son otra cosa más que los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento y los enemigos de Dios, los enemigos del Cordero y los enemigos de su iglesia en el Nuevo Testamento. Esas naciones que se vuelven en contra de Dios son las que aquí simbólicamente se mencionan como Gog y Magog. Existen una serie de interpretaciones, con lo cual no me voy a meter mucho, solamente decirles que no tienen ningún fundamento bíblico, realmente no hay una exégesis, no hay un análisis bíblico que apoye, por ejemplo, que se está hablando de Rusia, o algunos, como son dos, Gog y Magog, dicen que son China y Rusia, o algunos otros incluso dicen son Rusia y los Estados Unidos. No existe absolutamente ningún sustento bíblico para tal interpretación. Creo que el peor error que se puede cometer al interpretar Apocalipsis es olvidarnos de que fue escrito a una iglesia que estaba viva, que recibía un mensaje que tenía mucho sentido para ellos, que era una iglesia perseguida, que era una iglesia que necesitaba ser animada, que necesitaba ser confortada en la persecución que estaba viviendo. Y entonces, obviamente que, bueno, Rusia ni siquiera existía como país en ese tiempo. Entonces, bueno, no hay sustento para decir esto. Quedémonos, por favor, con la interpretación más escritural, más apegada al texto, que es simplemente no está mencionando a dos países en específico, así como no está mencionando a un país en específico cuando habla de la Gran Babilonia o cuando habla de Sodoma, cuando ya Sodoma ya no existía, sino en general de todas aquellas naciones que se levantarán en contra de todo lo que represente Dios. Y dice que engañará a Satanás a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, para una batalla final de la cual también capítulos previos ya se nos ha hablado. Y nos dice el número de los cuales es como la arena del mar, y se puede entender que está implícito, que está hablando del ejército o de los ejércitos o de las multitudes que forman Gog y Magog y que se levantarán, vamos a ver ahorita, contra el pueblo de Dios. Entonces,
Hasta ahí espero que vayamos clarificando esto. Después, en los siguientes versículos, se nos va a hablar del final definitivo de la maldad. Leamos versículos 9 y 10 para concluir esta segunda sección del capítulo 20. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra. Acuérdense que estaba hablando en el versículo 8 de que su número era como la arena del mar. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos viendo en parte estos dos versículos. El campamento de los santos y la ciudad amada que se mencionan aquí es lo mismo. Están hablando de una misma cosa y está hablando del pueblo de Dios, es decir, de su iglesia. Sobre quienes sube este ejército que es como la arena del mar y que sube sobre la anchura de toda la tierra, es decir, en todo el planeta, a quienes rodean y a quienes quieren destruir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, no a la iglesia institucionalmente o organizacionalmente hablando, sino a esa iglesia que está formada por los redimidos por la sangre del Cordero, a esa iglesia invisible por la cual el Señor Jesucristo viene pronto, a esa iglesia que está formada por aquellos que han nacido de nuevo, que han resucitado a una nueva vida, que ahora han sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. A todos ellos o a todos nosotros se refiere cuando habla del campamento de los santos y de la ciudad amada. No está hablando de una ciudad específica o de un lugar específico. Y lo que sí nos dice con toda claridad en este mismo verso 9 es que descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, cuando ellos se disponen a destruir al pueblo de Dios, se disponen a destruir de una manera definitiva, tal vez recuerda esto, aquel tristemente célebre plan del nazismo en la Alemania nazi de Adolfo Hitler, lo que ellos llamaban la solución final, que era exterminar definitivamente a todos los judíos, y tal parece que aquí se plantea algo similar. No es un concepto nuevo, no es un concepto que nos tenga que sonar como algo fantasioso. La escritura y la historia nos habla de intentos de borrar definitivamente al pueblo de Dios. Si ustedes han leído el libro de Esther, ustedes recordarán que precisamente Esther se levanta como una heroína de su pueblo, del pueblo de Israel, cuando existía el plan de borrar de la faz de la tierra a todos los judíos, a todos los israelitas. Y si ustedes recuerdan, acabo de mencionar la Alemania nazi, pero ha habido múltiples persecuciones, múltiples intentos de borrar definitivamente, estoy hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero también de la misma manera ha habido el intento de borrar de la faz de la tierra a los seguidores de Dios. El comunismo, tal vez, el marxismo-leninismo haya sido el representante más palpable de este intento en el cual se declaraba la muerte de Dios, que en muy poco tiempo todo vestigio de superstición, como decían ellos, y de religión sería borrado porque el hombre, el nuevo hombre del marxismo, sería totalmente libre de todas esas creencias supersticiosas. Y más de una vez declararon la muerte de Dios. Aquel famoso filósofo y escritor alemán también, Nietzsche, que escribe El Anticristo, que escribe Así hablaba Zaratustra, es otro de los muchos filósofos
que han declarado Dios ha muerto. Y una y otra vez el concepto de Dios y la realidad de Dios se ha levantado por encima de eso. Viene un tiempo que es el que nos anuncia aquí el Apocalipsis, cuando muchas naciones, cuando multitudes como la arena del mar van a rodear, van a acosar y van a tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero ¿qué sucederá en ese momento? Lo que ha sucedido en otros momentos de la historia. Dios, de una manera provisional, de una manera, providencial, va a intervenir para no solamente rescatar a su pueblo, sino para destruir a aquellos que pretenden destruirlo. Y este pasaje del Apocalipsis nos está hablando de la destrucción final. Descendió fuego del cielo y los consumió. Está hablando de la destrucción de los enemigos de Dios, la eliminación definitiva del mal, ahora sí, de la faz de la tierra. Y en el versículo 10 nos habla de que esta triada impía, que ya habíamos comenzado a ver desde los capítulos 12, 13 en adelante de Apocalipsis, esta triada impía formada por el dragón, también llamado serpiente antigua, también llamado diablo, también llamado Satanás, más la bestia, más el falso profeta, serán lanzados en el lago de fuego, es decir, en el infierno que ha sido destinado, que ha sido preparado para ellos. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban, se acordaron ustedes en capítulos anteriores, se menciona, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, o bien la bestia que subió del mar y el falso profeta, que es la bestia que subió de la tierra. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos quiere decir por la eternidad. El infierno es una realidad bíblica. El infierno es un concepto del cual la Biblia habla en muchas partes. Es algo muy necio el tratar de negarlo. El mismo Señor Jesucristo enseñó sobre la realidad del infierno. Y aquí se menciona como lago de fuego y azufre. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. Bien, llegamos hacia el final de la segunda sección. Vamos inmediatamente con la tercera y última sección, el juicio ante el gran trono blanco, de los versículos 11 al 15. Vamos primero al versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hay mucho que hablar de este versículo. En primer lugar, es la sexta visión de 7 visiones que hay en estos capítulos finales del Apocalipsis, y que en griego es kai edon, que es y vi. Comienza con esta expresión, kai edon, y vi, y empieza a decir Juan entonces qué es lo que vio, y empieza a describir el contenido de esa visión. Esta sería la sexta de estas 7 visiones que comienzan en el versículo 11. Y vi, dice Juan, kai edom. ¿Qué fue lo que vio? Dice, vi un gran trono blanco. Bueno, un gran trono. El trono representa autoridad. Básicamente el trono representa el sitio donde está el rey, donde reside la autoridad de autoridades. Ya ha sido descrito en el capítulo 4, versículo 2 de Apocalipsis. Si ustedes lo recuerdan, ahí está en la pantalla, dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. A mí me asombró ahora que estaba yo preparando este estudio, cuántas veces se menciona la palabra trono en el Apocalipsis. 39 veces, refiriéndose a Dios y refiriéndose al Cordero. Hay un par de veces más en que menciona trono,
o tronos, pero no se refiere a Dios precisamente. Incluso por ahí hay una mención del trono de Satanás, pero refiriéndose a Dios 39 veces a lo largo de todo el Apocalipsis se habla del trono como simbólico de la misma presencia de Dios y de la autoridad de Dios. 39 veces en el Apocalipsis como el símbolo de la autoridad de Dios y del Cordero. Y esa es una de las últimas veces donde se menciona en Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco. Entendemos ya lo que significa trono, pero ¿por qué blanco? Esta es la única de esas 39 menciones que acabo de decir, es la única en la que se menciona un color y se dice que es un trono blanco. Bueno, el blanco probablemente hace referencia a Jesús. La mayor parte de las autoridades bíblicas de Apocalipsis están de acuerdo en que esta mención del color del trono es una referencia a Jesús. ¿Y por qué se piensa esto? Bueno, porque en otras partes del mismo libro de Apocalipsis se asocia a Jesús, por ejemplo, con una nube blanca. Apocalipsis 14:14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o bien a un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Por no mencionar las vestiduras blancas de las cuales también se habla. Y el blanco tal parece que es un símbolo de pureza, pero aquí en el Apocalipsis íntimamente relacionado con la persona de Jesús y también cuando se habla de vestiduras blancas con los seguidores del Cordero, con los seguidores de Jesús. Así que este que se sienta en el trono blanco, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, muy probablemente se refiera a Jesucristo durante el juicio final. Es decir, quien juzgará en este juicio final es Jesucristo, tal y como se menciona en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Ustedes recordarán que Mateo 24 y Mateo 25 es una profecía muy ligada al Apocalipsis, pero dada por el mismo Señor Jesucristo. Y en estos versículos es el Señor Jesús el que está hablando y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y aquí lo menciona como sentándose en el trono. El Hijo del Hombre, está hablando Jesús de sí mismo, versículo 32, y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vean cómo hay una gran similitud entre lo que se describe en Mateo capítulo 25 y este pasaje específico de Apocalipsis capítulo 20. Y entonces nos dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y nos da otra característica de este que estaba sentado en ese gran trono blanco. Dice, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, es una referencia a su inmensa majestad, a la inmensa majestad. Es una hipérbole, esa es la figura literaria que está usándose aquí. Esto de, y vi delante del cual huyeron la tierra y el cielo, es decir, su majestad es tan imponente, es tan grande, que aún la tierra y aún los cielos huyen de delante de él. Entonces, pero también es una referencia al hecho de que ambos, cielo y tierra, pasarán y no serán más después de este tiempo. Un poquito más adelante, en el capítulo que vamos a comenzar a estudiar la próxima semana, Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Nosotros estamos esperando una nueva creación establecida por Dios cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y creo que esta expresión se refiere a ese hecho precisamente. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. En otras versiones, en otras traducciones dice, y no se les vio por ningún lado, y no se les volvió a ver más por ningún lado, a la actual tierra y al actual cielo. Y en el capítulo 21, versículo 1, también agrega, y el mar ya no existía más. Sigamos adelante. Versículo 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay cosas interesantísimas que comentar aquí. La primera es que es el séptimo Kai Edom, y vi, otra vez aparece por séptima ocasión, aunque sigue siendo parte de la sexta visión de Juan. Ya en el versículo 21 nos vamos a, perdón, en el capítulo 21, versículo 1, nos vamos a encontrar la séptima visión que empieza igual con Kai Edom, y vi, y dirá Juan en el capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aquí estamos todavía en el versículo 12. Dice, y vi, ¿qué es lo que vio? Dice que vio a los muertos. ¿A quién se refiere estos muertos? ¿De quiénes se está hablando? El mismo contexto y el contexto inmediato que va a seguir en este versículo 12 y en el versículo 13, incluso 14 y 15 también, nos permite entender que se refiere a los muertos que son los impíos, la gente que no ha conocido o que se ha negado a conocer de Dios. La Escritura, y sobre todo en las cartas paulinas, nos ha dicho, nos ha enseñado que nosotros sin Cristo estamos muertos. Dice, en vuestros delitos y pecados, mas Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Entonces, entendemos que estos muertos a los que se refiere Juan en este pasaje no son solamente aquellos que han sufrido la primera muerte, que es una muerte que muy probablemente todos vamos a experimentar. Siempre insisto en esto porque puede haber una excepción. Si el Señor Jesucristo viene antes, quienes estén vivos o quienes estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, y entonces no sufriremos de esa primera muerte. Pero bueno, para la generalidad de los seres humanos hay una primera muerte que justos e injustos vamos a experimentar, una muerte física. Bueno, no se está refiriendo aquí a los muertos en ese sentido, es decir, al total de los muertos que pueden estar ahorita en los panteones. Se refiere sin duda a los muertos espiritualmente hablando, aquellos que han seguido siempre muertos en sus delitos y pecados porque nunca han recibido la vida nueva que da Jesucristo. Entonces, dice que había de todas las clases sociales. A eso se refiere cuando dice grandes y pequeños. No está hablando de estaturas ni está hablando de niños y adultos. Está hablando de todas las clases sociales, ricos y pobres, poderosos y miserables, etcétera. Todos ellos de alguna manera habían resucitado porque dice que están de pie ante Dios. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces, aquí ya entendemos de a quiénes se está refiriendo cuando habla de esta manera. Bien, y nos dice también que
todos los muertos, más adelante va a decir en el versículo 13, solamente déjenme juntarlo para terminar de explicar este concepto de quienes están hablando, todos los muertos del mar, de la muerte, del Hades, es una forma de decir absolutamente todos, es decir, todos los que han muerto en este sentido de continuar muertos en una muerte espiritual, muertos en sus delitos y pecados. Y luego nos agrega algo que también requiere de explicación y que requiere de que lo entendamos bien. Y dice que estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Los libros se refiere al registro de todas las obras de estos impíos, de estos muertos espiritualmente. Entendemos y toda la escritura es muy clara en esto, que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, pero la condenación sí es por obras, la condenación sí lo es. Cualquiera que es juzgado solamente por sus obras y no por la justificación que hay en Jesucristo, va a ser condenado, porque ninguno de nosotros podemos tener las obras buenas suficientes para ser salvos por nosotros mismos. Somos salvos por gracia, somos salvos por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si fuéramos juzgados por nuestras obras, es seguro que seremos condenados. Entonces, les decía yo aquí en este párrafo de la diapositiva, los libros se refiere al registro de todas las obras de estos impíos. La salvación no es por obras, pero la condenación sí lo es. Dice que fueron juzgados según sus obras. Y esto está acorde con múltiples referencias bíblicas. Yo estoy poniendo aquí solamente dos, pero créanme que hay muchas. Por ejemplo, Salmo 62:12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y es este mismo concepto que yo les decía. Si Dios nos paga conforme a nuestras obras, todos estamos condenados. Porque dice en el libro de Romanos, todos, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, todos se apartaron de Dios y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 17, dice el Señor Jesucristo, es quien está hablando, y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aparentemente se está refiriendo aquí a este mismo evento que nosotros estamos estudiando ahora mismo en Apocalipsis capítulo 20. Pero dice que también se abrió otro libro. Sigamos con el versículo 12. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese otro libro del que habla es el libro de la vida. ¿Y por qué se menciona aquí el libro de la vida si aquí está hablando de los muertos, está hablando de los impíos, de los muertos espiritualmente hablando? ¿Por qué se menciona aquí el libro de la vida? Solamente para dejar constancia de que el nombre de ellos no estaba escrito en el libro de la vida. Al principio de este estudio cantamos cuando allá se pase lista. ¿Y a quienes se les va a pasar lista allá? A quienes estén inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, y la adoraron, está hablando de la imagen de la bestia. Acuérdense del capítulo 13 de Apocalipsis, a donde habla de la bestia y del falso profeta. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida
son aquellos que viven engañados, que pueden ser engañados por la bestia, por el falso profeta, y que adorarán a la bestia y que recibirán muy gustosos su marca y el sello de la marca de su nombre, como nos describe también el libro de Apocalipsis. Entonces, dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según qué, según sus obras. Y siendo juzgados según sus obras, es seguro que van a ser condenados. Y es así, son juzgados según sus obras, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Vamos a abundar un poquito más adelante sobre esto. Versículos 14 y 15, los dos últimos versículos de este capítulo, y vamos terminando ya. Y aquí yo le he puesto a esta diapositiva la muerte de la muerte. Dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, otra vez, fue lanzado en el lago de fuego. Veamos dos o tres conceptos que es necesario remarcar en estos versículos. Primero dice la muerte y el Hades, es decir, el evento, la muerte y el lugar que lo representa. El Hades no es otra cosa más que el equivalente helénico, el equivalente griego del Seol hebreo, es decir, el lugar de los muertos, el lugar a donde van los muertos. Y los muertos en un sentido completo, en un sentido espiritual también. Algunos lo han comparado, lo han tomado como equivalente de infierno, aunque estrictamente Seol en hebreo y Hades en griego se refieren simplemente al lugar de los muertos. Entonces, aquí nos dice que la muerte y el Hades, es decir, el evento, muerte, y el lugar que lo representa o el lugar al que van quienes sufren este evento, estos se mencionan juntos aquí y no es una repetición, no es algo ocioso. Hay otras partes, por lo menos otras dos en el mismo libro de Apocalipsis, a donde también se mencionan juntas. Leámoslas, ahí las tenemos en la pantalla. Apocalipsis 1:18 está hablando de Jesús, del Señor. Dice, y el que vivo y estuve muerto, es Jesús el que está hablando, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que tiene el control finalmente de la vida y de la muerte? ¿Quién tiene el control de la existencia y de la no existencia? Es el Señor. Por eso es que resulta tan absurda, tan torpe la herejía, una herejía desgraciadamente nueva, creo que propia de finales del siglo XX y siglo XXI, en la cual algunos adoran de una manera idolátrica a algo que le llaman la Santa Muerte. Si la muerte fuera un personaje, que no lo es, no es un personaje, es un evento, sería un personaje que ha sido vencido por el Señor Jesucristo, que ha sido vencido por el Mesías y que va a ser eliminada totalmente. Bueno, pues el corazón del hombre es tan necio y el engaño es tan grande que hay quienes veneran, quienes hacen imágenes, hacen estatuas de ese personaje mitológico representado como una calavera con una especie de hacha aquí y le piden y le hablan. Y yo creo que a quien le están pidiendo, quienes le hablan a ese monigote, pues le están hablando a Satanás, le están hablando y le están pidiendo al mismo enemigo de nuestras almas. Y aquí el Apocalipsis nos empieza a hablar en estos últimos capítulos del final de la muerte, de la muerte, de la muerte. Dice, la muerte y el Hades, perdón, ya no leí el otro versículo, Apocalipsis 6, versículo 8. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo, es en la apertura del cuarto sello. Dice, he aquí un caballo amarillo o un caballo verdoso, dice en el griego. Dice, el que lo montaba tenía por nombre muerte,
y el Hades le seguía. Veamos cómo hay otras dos referencias en las cuales Hades y muerte se mencionan juntos porque están íntimamente relacionados el uno con el otro. Pero ambos, tanto la muerte como el Hades, son destruidos aquí. Como ya Pablo lo anunciaba en Primera de Corintios 15, 26 y más adelante en los versos 54 y 55. Leámoslo. Dice Primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El enemigo que será destruido al final es la muerte. Ni siquiera la muerte es para siempre. La muerte es una consecuencia del pecado. La muerte fue introducida con el pecado. Cuando el Señor venga, restablezca todas las cosas, establezca su reino en toda plenitud, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. De todo eso nos habla el Apocalipsis. Pero regresemos a Pablo en 1 Corintios, en el mismo capítulo 15, verso 54. Y cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice después ahí el apóstol Pablo, con ese arrojo que solo permite tener la seguridad en la palabra del Señor. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte es el postrer enemigo que será destruido. Y aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, nos dice, nos habla de ese momento. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda. Es decir, ser lanzado al lago de fuego es la muerte segunda, es la muerte eterna, es la destrucción final. Alguien ha dicho, y cuando yo lo escuché se me hizo muy claro, y por eso lo quise poner en esta diapositiva: quien tiene parte en la primera resurrección no tendrá parte en la segunda muerte. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es aquella que experimentamos cuando somos resucitados en Jesucristo, cuando pasamos de las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable, cuando nacemos de nuevo, cuando somos hechos nuevas criaturas en Cristo, cuando estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida y nos da vida en abundancia. Esa es la primera resurrección. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, tú ya has resucitado espiritualmente. Tú ya estás vivo de nuevo espiritualmente. Esa es la primera resurrección. Y quien tiene parte de la primera resurrección no tendrá parte en la segunda muerte. Puede ser que experimente la primera muerte, la muerte física, una muerte que muy probablemente todos vamos a experimentar algún día, pero eso es solamente el paso de un estado a otro. Es como dijera en alguna ocasión aquel gran predicador estadounidense del siglo XIX de apellido Moody. Él decía en alguna ocasión, dijo, un día ustedes van a escuchar o van a leer en algún periódico que Moody ha muerto. Y agregaba él, cuando lean eso o cuando escuchen eso, no lo crean, porque estaré más vivo que nunca. Esa primera muerte que todos los seres humanos experimentaremos algún día, la muerte física, no es otra cosa más que el paso de esta vida a la verdadera vida, a la vida eterna, la vida en la presencia del Señor. Y entonces quien tiene parte en esa primera resurrección no tendrá parte en esta segunda muerte, que es de la que habla el versículo 14, cuando dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el versículo 15, que es un versículo verdaderamente triste, de esas partes de las cuales uno no quisiera ni hablar, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Al mismo lugar que la muerte y el Hades fueron lanzados, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también. Este concepto bíblico de estar inscrito o no estar inscrito en el libro de la vida se repite varias veces en la escritura y se repite varias veces en el Apocalipsis. Otra vez, capítulo 13, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya habíamos visto este versículo. Aquí lo remarco solamente porque se menciona otra vez en este versículo 15 de los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Pero miren, interesante, muy interesante, aunque ya lo estudiamos, lo que dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y luego dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo no están escritos? Dice, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Está hablando de quienes siguen a la bestia, porque son quienes no están inscritos en el libro de la vida. Pero ¿desde cuándo alguien está inscrito o no está inscrito en el libro de la vida? Dice, desde la fundación del mundo. Y esto es totalmente acorde con la enseñanza bíblica que algunos conocemos como la predestinación, enseñada claramente también en el libro de Efesios, donde nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciéramos, desde antes de que existiéramos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente en Jesucristo, tu nombre desde antes de la fundación del mundo ya estaba inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia, por su amor. Este libro de Apocalipsis y particularmente este capítulo 20 nos debe de llenar de esperanza, así como fue la intención del Espíritu Santo al darle esta revelación a Juan para la iglesia en Asia Menor, pero también para la iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Si tu nombre está inscrito en el libro de la vida porque tú eres un creyente en Jesucristo, tú no sufrirás la muerte segunda. Esta es la última diapositiva. Voy a dejar de compartir pantalla. Y hermanos, gracias a Dios porque podemos encontrar la esperanza en este libro, podemos encontrar el ánimo en este libro de que por su gracia, por su amor, por su misericordia, nosotros viviremos por toda la eternidad con Él. Y estos últimos capítulos vamos a comenzar a estudiar a partir de la próxima semana el capítulo 21 y luego el capítulo 22 nos van a hablar de cómo Dios va a hacer nuevas todas las cosas, de cómo cuando Él venga nuevamente, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión, va a haber cielos nuevos y nueva tierra en los cuales morará la justicia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor nos ayude a hacer viva su palabra en nuestra vida. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.